Primero, preguntarle si han tenido algún problema con el tema de instalación de Rhino, porque ya el domingo tienen que presentar. Estaba clara, digamos, la explicación y está el video ahí y están los archivos para tanto para instalación como para craquear el Rhino. Buenas tardes, profesor. Sí, Yo sí tuve problemas. sí. Mandé un mail a la persona que me tocó de la comisión. Vos Le sos, mandé Quiroz Norma, de ajá. la comisión de las 4 o 5, creo que era. Las 6, mío Ah, creo. bien. En realidad, no, o sea, hice los pasos como me indicaba, digamos, el video tal cual, y realmente no pude. O sea, cuando yo quiero entrar directamente al programa, me sale como que no se puede. Lo que sí hice fue Prendan el instalar micrófono cuando hablen, ¿no? La cámara. La La cámara. cámara. sí, ahora le prendí. Sí, yo te contesté que, bueno, yo sí lo instalé con el instalador de la cátedra, sí lo pude instalar bien, y te contesté en el correo que mandes o captura de pantalla o algo que indique que es lo que vos decís que da error en la instalación. Y también, ¿qué computadora tenés? ¿Qué Windows? No, sí, tengo una MSI, o sea, es bastante nueva, digamos. Y lo que yo hice, por ejemplo, no sé dónde prendo la cámara. La Abajo, cámara está abajo, hay una, dice, al lado del micrófono. claro, Sí, pero no me deja. bueno, no sé. Me sale como que no se puede. Bueno, lo que sí hice fue instalar el Rhino 8. No sé si se puede hacer con ese. Lo hice, digamos, de la computadora, va de Bueno, internet. podés hacerlo, pero cuando guardes, graba como y elegí Rhino 8. Perdón, Rhino 7. Ah, bien. Sí, ¿Ah? igual también hoy fui a la mañana a facultad y después vi que había paro, así que también, Sí, no, por eso no fuimos tampoco. bien. Pero eso siempre, todo archivo que guardes, guarda como Rhino 7 y se lo envías al docente. Bien, perfecto. Gracias. ¿Nadie más? Yo, arquitecto. Sí. ¿Quién es? Ernesto Miguel. Ahí está, sí, sí. Encende la cámara, por Arquitecto, favor. ahí está, ahí está. Sí, Arquitecto, sí, yo estoy con problemas con computadora, los vi a todos, los videos, y está muy bueno, y lo tengo que conseguir la computadora, que será mañana, pasado, sí. así que ese es el único problema que tengo, pero sí lo voy a solucionar. Bueno, avísale al docente que está a tu cargo. Bueno, gracias. Dale. Ernesto, vos sos el que preguntó por rendir libre. Sí, sí, arquitecto, pero cambié de idea. ¿Has cambiado de idea? Ah, bueno, perfecto. Sí, porque estaba, digamos, muy complicado con el tema de la computadora y creo que ha cambiado la metodología, por eso me parece que los que íbamos a rendir libre, que éramos varios, hemos decidido eh, cursar la materia. Les cuento a los docentes, Ernesto es un caso particular porque él se ha cambiado de plan, era el plan 79 y le quedan 2 materias para recibirse. Entonces preguntaba si era posible que le tomemos en mesa especial. Y yo le he contestado que no hay ningún problema, nada más que tiene que verificar si está en condiciones de regularidad en el caso de sección alumnos. Si sección alumno le permite, nosotros no tenemos problema en tomarle el examen. Ese lo digo. Pero bueno, cambia de idea, dice. Perfecto. Bien, ¿nada más? Ahí en el chat dice, buenas, tuve dificultad con el programa, es mi computadora. Me cierra el programa. ¿Hay versiones que sean más adaptables de Rhino? ¿O se puede trabajar con las computadoras de la facultad durante las mañanas de consulta? Jiménez Santiago. ¿Qué computadora tiene? Es importante saber.
Con independencia de eso, hay que pensar que no solamente tiene que poder hacer el trabajo de Rhino, sino también de Archicad. Entonces, yo diría que tendría que tratar de conseguirse una computadora. Con respecto a las máquinas de la facultad, nosotros no las administramos, así que nosotros no podemos asignar uso de computadora. De todas formas, el uso posible en las 2 horas de consulta es insuficiente para hacer los trabajos prácticos. Yo por lo menos no he tenido problema con la instalación de Rhino que está ahí en la página de campus. Bien, Funciona perfecto. buenísimo, buenísimo. De hecho, ya he estado tocándolo bueno, he visto los videos que están ahí en el campus y me puse a hacer, digamos, un trabajo que no sé si estará bien hecho, pero bueno. Sí, Y para eso son las consultas. Vamos a ver. Podrías mandar el archivo, digamos, que vos estás trabajando y consultarle al profesor que está a cargo tuyo. perfecto. O si querés consultarlo ahora, compartir pantalla y lo vemos, como vos Puede ser. quieras. Dale. Así vamos viendo más o menos qué van haciendo. Y ven tus compañeros también, por supuesto. Ahí hay otra consulta en el chat. Ángel Herrera, buenos días, arquitecto. Les quería consultar en el caso de estar en el medio del cursado, por cualquier motivo, pierdo acceso a mi computadora. ¿Hay alguna forma de usar las computadoras de la facultad? Últimamente la placa de video y fuente me están fallando y por lo que las revisé están a poco de quemarse. Y vea Nuevamente, yo diría que que pida hablen con prestado también. que pidan prestado, o si quieren tratar de usar las máquinas de la facultad, tendrían que dirigirse a la facultad para solicitarlo, no a nosotros. Al encargado del aula de informática, que creo que es Matías Mendiondo, ¿no? No sé si las aulas de informática tienen encargado directo. ¿Tenés listo el trabajo para mostrar, Andrés, no? Sí, acá lo estoy A abriendo. ver, compartir después para que vean. Ahí preguntan también, buenas tardes, ¿tendrían otra clase de consulta hasta el viernes? No, las clases de consulta son las indicadas. En todo caso, pueden hacer consultas acá en esta clase virtual o eventualmente mandar un correo electrónico al docente. Preguntan si hay novedades con los alumnos que no aparecen en el listado de las comisiones. Hay una notificación en el aula virtual que dice de que vamos a reconfigurar las comisiones cuando terminen de matricularse en el aula virtual. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es mucha la diferencia entre Rhino 5 y Rhino 7? O sea, ¿se lo puede usar o no? ¿Vos sos felicitas? Sí, lo que pasa es que se abrió con la cuenta Ah, de mi hermana. No sé no, por qué. ya no Sí. sabía qué decirte. Bueno, ¿qué me decías? Y se puede usar Rhino 5 en vez de Rhino 7, digamos, o sea, si es mucha la diferencia. No, no, porque se usan, digamos, casi las mismas entidades. No, no usamos Subd, que es la que usamos en Rhino 7. Probá de trabajar. Yo creo que no hay mucha diferencia. Bien, gracias. Consulta para compartir, ¿cómo sería por Zoom? Ahí dice abajo, compartir Sí, pantalla en Zoom. Ahí donde vos estás en Zoom, Botoncito abajo, verde. una flechita verde El que botón dice ahí en verde. el ah, medio bien. y elegí la pantalla para compartir. Ahí está. Ahí se ve. Sí, bien. Me parece interesante lo que has hecho. Vamos a ver. Sí, como que ya está puesto en... Selecciona y hace zoom sobre la selección. Selecciona el objeto
con una ventana y haces zoom sobre la selección, que es el icono ese amarillo que aparece en... A ver si puedo. ¿Lo ve ahí? Sí, este es el icono de zoom para la selección, está marcado en rojo. Bien. Selecciona y después marca. Tiene que seleccionar primero los elementos de la pantalla y luego seleccionar el Claro, fondo. por eso, zoom Ah, sobre la selección. Primero selecciona y después zoom. y hace zoom, exacto. Y ahí vas Ahí. a poder orbitar correctamente, ¿ah? Con el Ah, botón del medio, creo. acostumbrado. Bueno, digamos, hice algo un poco diferente con respecto a lo que aparece en el video Ya porque te conviene de seleccionarlo a los elementos para que se pueda apreciar mejor. Vas a ir a bañar. Yo me baño ahora, ¿no? O sea que, ¿me explico? anda tranquila porque yo estoy en clase. Andrés tiene apagado el micrófono. Sí, tiene apagado el micrófono. Bien, Andrés, yo diría que ya se lo envíes a tu docente, no sé quién es el apellido, ¿dónde Es uno está? mío, pero Dale. Y que vea más o menos cómo está. Tenés apagado el micrófono, Andrés. Esto ahí lo prendí. Bien, no hay problema, Andrés, ya sabemos cómo es esto, así que ya son varios años. No, sí, más vale, Lo único que me generó, digamos, dificultad fue sí, cuando estaba haciendo esta matriz, esta parte de acá, que son sí, las alas, digamos, matriz lineal, cuando sí, quise hacer, cuando quise hacer acá, porque acá está el modelo, digamos, recto, sí, cuando quise hacer esta parte, primero si lo hacía todo junto, bueno, el centro este que yo le hice, este tipo de hall, me lo sí, deformaba mal. Por eso, bueno, hice la curva más pequeña acá, pero cuando yo hacía la matriz en este punto, por más que le ponía estirar, me la hacía en este sentido nada más. Y me lo agrupaba todo a todas estas costillas, me las agrupaba acá. No me la estiraba, digamos, de punta a punta en la línea. ajá, Fíjese que bueno, acá tengo sí, una línea yo que marcaba de sí, guía, y sí. por más que lo hacía, A ver, es más, repetirlo acá, a ver. si quiere puedo intentarlo. Y cuando lo intentaba hacer eso, me quedaba todo agrupado así, digamos, ahí en esa parte. Era con curva, seleccionaba el objeto. Pará, déjalo ahí. Quiero ver Sí, cuáles son. Estirar sí tienen que poner. Por eso es que claro, no, en no el es que está, parámetro. yo le había puesto estirar, sí, Sí, mantener estructura no, sí, paralelo no, sí, rígido no, copiar sí, sí. bueno, porque bueno, lógicamente lo iba Claro, hacia sí, acá. seguro. Bien. Y Curva cuando base. selecciono, acá No, me está no, pidiendo no, la no, no, O. no, no. Para. Volvé a empezar. Sí, Botón derecho para el comando. El último comando, bueno, botón derecho del mouse. ahí lo tengo. Bueno, ahí me estás Bien. diciendo que ya La elegí. curva Ahora tengo que base. elegir la curva. La curva base. Ahí está la curva base. Dice, Pongo. Acá para. tengo Ahí que te poner pide. es la otra curva. estirar. ¿Sí? Es que ahí estás. Déjame que yo te vaya guiando paso a paso. Empieza de vuelta el comando. Dale. Bien. Voy al Selec- comando. Selecciona los perfiles. Ahí me pide que seleccione los objetos. Exacto. Bien, Selecciono los objetos. bien. Botón derecho. Pongo Enter para continuar. Bien. Ahora me pide que Ahora, seleccione la curva. un final cercano de la curva. Fíjate, dice curva base, selecciona un final cercano. Sí, Selecciona, a ver, ya te indico. Selecciona el inicio acá.
Ajá, Bien, selecciona ahí. sí, no me da, digamos, no sé si es porque está con los filtros. No, están No, todos no, puestos. no. A ver, Sacamos, sacalo al filtro. Cerralo al filtro. Ahí. Ahí tenés que, dice, seleccione ahí el punto S. Selecciona el punto S. sí, dice un final cercano. Claro, ahí, uno de los inicios. Ahí, pica ahí. Claro, no, sigue igual, digamos. Yo lo que hacía era seleccionar esta, que sí me la permitía seleccionar, y Ya que después ahí le ya podía te está estirar viendo. así, y después, bueno, le daba enter, el resultado que me daba era que me lo copiaba ahí, digamos, me lo hacía ahí. Bueno, ahora no me lo está haciendo, digamos. Claro, lo que está ocurriendo. Lo vuelvo a hacer, No, pero ¿sabes qué? No la selecciones a la curva, al segmento ese al segmento no. no lo selecciones. Bien, Selecciona todo. sí, voy Selecciona a todo. sacar, poner filtrar, vamos a sacar curva, Ahí. igual lo Bien. está tomando. Sí, está tomando. Con control, Ahí presionando, está, seleccionarlo. ahí lo deseleccioné, Perfecto. Bueno, botón derecho. sí. Ahora Bien. me pide la Ahora curva curva base. base. Sí. Un final cercano de la curva esa que está. Ahora sí me lo Bien. está tomando. Ahí. Bien. Ahora la objetivo, el final cercano. Ah, bien. ¿Hacia dónde? Eh, Hacia la curva esta. por la duda le pongo a estirar, sí. Ahora Sí, es más hacia vale. este. No. En el el mismo Ah, final. este de acá, acá. No. En la curva, pero en la misma final cercano. En el mismo Ah, acá. extremo trata de En el tomar. mundo. No, el En mismo el Pará. mismo extremo. extremo. Acá. Eso. Ahí, Ahí. exacto. Ah, mira vos. Tenés que llevarte de Ah, eso. bien. Ahora lo posiciona correctamente. Claro. ¿Eh? Ahí está, sí. Bueno, antes me salía mal, digamos. Claro, es que Terminaba haciendo. vos seleccionabas la curva, la recta, digamos, esa que tenías, y no Claro, la encontraba a la línea. claro. He terminado haciendo la opción esta que Está era perfecto, está bien. curvar, pero con esta de Bien, acá, fluir que es por curvar, curva. digamos. No, la otra. Ah, bueno, vos has usado otra El- deformación. otro de los comandos que está acá, digamos, dentro del mismo paquete, que en vez de fluir curva, use Está curvar. claro, fluir por curva. Y bueno, para dar el resultado ese. Y bueno, al principio intentaba hacerlo como que fuera en zigzag, pero esta abertura de acá me quedaba muy cerrada. Bien, Por eso, digamos, bien. decidí, digamos, hacerlo de esta manera que quede circular. No sé si lo ven Sí, de ahí, digamos. bien. Bien, Bueno, está bien, como el re- primer inicio en Rhino, está bien. Bueno, gracias Andrés. Mándalo entonces el archivo al docente. muy bien, muchas gracias. Por nada. Ahí consulta a alguien a dónde tiene que subir, a donde dice TP, eso dijimos ya la clase pasada. ¿Eh? También preguntan si las temáticas de cada pabellón lo elige cada alumno. Y Sí, había eso un es alumno, libre. Lo Alejandro, que, que quería mostrar también. lo único que estamos enseñando es procedimiento de modelado, de un stand. La temática la eligen. O sea, eso no es libre. ¿Ah? El diseño corre por cuenta de cada uno de los alumnos. Por ahí se En me el va un caso, poquito nada más de altura, pero por Lo podés bajar con la jaula, sí, lo encerrás y lo bajás. bueno, O seleccionas todo y escalas en el sentido de la Z, digamos. Digamos, hay claro. distintas maneras. Ya te voy a explicar enseguida eso. Bueno, voy a pasar a explicarle primero eso que acaba de consultar, porque es interesante, porque quizás varios tengan el problema ese. Voy a compartir.
¿Están viendo o está apareciendo recién? Está bien. Sí, Bien. estás. Bueno, por ejemplo, yo voy a dibujar acá o voy a modelar un prisma sombreado y voy a usar las herramientas estas de escalado. Esto no tiene medida. En principio yo dibujé, pero así, sin considerar medida. Yo con esta herramienta, escalar en una dimensión, yo puedo, por ejemplo, selecciono el objeto y decir que desde acá hasta acá tenga 15 metros. Pongo el número 15 arriba, observen, doy Enter, voy a medir, mido con esto, calcular distancia, longitud es para la longitud de una curva, por ejemplo, ¿no? Esto es distancia entre dos puntos. Mido desde acá hasta acá y acá me dice 15 metros. Ahora, si yo quiero que esto tenga 30 metros, en este sentido, desde acá hasta acá, voy a poner 30. Pongo 30. Y si quiero que tenga 15 de altura, lo mismo, voy a escalar este objeto desde abajo, tomo y voy a poner 15. Entonces, ahora esto tiene, por un lado, 15, por el otro lado tiene 30 y la altura tiene 15. Para eso es el tema escalado. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, escalar esto, por ejemplo, voy a escalar, pero en 2D, observen que es en 2D, selecciono y lo va a escalar, yo le voy a dar la medida a esto, por ejemplo, quiero que tenga 30, no 15, 30. Me va a escalar en X, perdón, en Y en este sentido y en X me mantiene la proporción, porque estoy escalando en dos dimensiones, en X y en Y. Voy a medir y ahora esto que yo quería que mida 30, me dice mide 30. Y esto que medía 30 debería medir, ¿cuánto? El doble, 60. Y me mantiene la altura, perdón, me mantiene la altura porque yo no escalé en Z, me mantiene 15. Entonces yo puedo controlar la altura del objeto. Puedo escalar algo que se me fue en altura, en largo, en ancho, puedo escalarlo. Depende, y si yo escalo esto, me va a escalar tanto en X, Y y Z. Ahí, escalar 3D. Selecciono, pico acá y yo le digo, desde acá quiero que mida 40. Me va a mantener la proporción, ¿no? Pero me ha escalado el doble, me escaló en base a lo que yo escalé acá. Voy a medir 40 acá, seguro. Acá veré cuánto ha tenido que escalar, 80, y acá en altura mide 20. Entonces, ese tipo de trabajo lo hacen acá, con estos tres. Este es un escalado no uniforme. Si yo escalo no uniforme, si yo escalo en este sentido, ni me va a considerar el otro, porque yo voy a escalar solamente en un sentido. Es no uniforme. Esto es directamente en un sentido. Esto es uniforme en dos sentidos, en X y en Y. Y este es uniforme en X y Z. Bien. Espero que haya quedado claro el tema ese de escalado. Esto también, lo que yo te proponía era trabajar con edición de jaula. Caja delimitadora, universal. Voy a mantener estos números y global. Aparece esto, entonces ¿yo qué hago? Selecciono lo de arriba y lo escalo, lo bajo. Bajo tantos metros. Yo acá pico y puedo decir que suba 20 metros más. Pongo 20 y se va a elevar 20. Quiero que baje 15. Pico acá, pongo menos 15. Baja 15 metros. Entonces, todo eso pueden hacer tanto con el escalado como con edición de jaula. Bueno. Eso que quede claro, digamos, el tema dimensional. Uno por ahí dice, bueno, uy, qué macana, se me ha ido en altura, se me ha ido en ancho, lo que sea. Bueno, eso lo pueden controlar con escala. Sobre todo con escala porque es más preciso. Uno da la dimensión del objeto.
Bueno, a ver, yo quería empezar con este video que yo les preparé hoy día. A ver, vamos a dejar de compartir y voy a compartir de vuelta con sonido. Una vez que ya hemos conocido el entorno de rinoceros, vamos a ver cómo trabajar en él, creando y editando distintas entidades. Lo primero que hay que conocer es la ayuda de rinoceros, el help. Uno tiene que ir a activar el help, acá está. ¿Para qué? Cualquier tarea que encaremos, tanto de crear, editar entidades, etc., por ejemplo, va a mostrar, acá observen, curva y hasta un video de cómo trabaja cada comando. Voy a desactivar ortogonal, planar y van a poder apreciar cómo trabaja cada una de las herramientas. Por ejemplo, veamos caja, ahí se actualiza la ayuda y acá en el video, vamos a maximizar acá, doble clic, explica cómo crear una caja. Eso es fundamental como ayuda cuando uno quiere comenzar a investigar un nuevo comando que no conoce. Se guarda, por supuesto, uno guarda y elige el lugar donde guardar. Voy a cancelar. Uno puede abrir un archivo, no voy a guardar o cancelo, o trabajar uno nuevo. Uno va recorriendo y observen que aparece un mouse, un icono de mouse con la tecla izquierda en negro y la tecla derecha en negro. Eso significa que si uno pica con el botón izquierdo del mouse, lo que va a ocurrir es un zoom dinámico. Ahí vemos el zoom dinámico. Si uno pica con el botón derecho, por factor de escala. Entonces acá ingresa el factor de escala. Con escape salimos del comando y lo mismo acá, zoom, extensión, en este caso es sobre esta ventana, y si yo hago doble clic, vuelvo a las 4 ventanas, botón derecho, extensión zoom en todas las vistas, botón derecho, y observen cómo se actualizan cada una de las ventanas. Lo mismo van a tener en varios comandos, por ejemplo, curvas, como dice acá, curvas de punto de control o curvas a través de puntos. Acá, polilínea y segmento de línea. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo? Vamos a ver, doble clic, maximizamos esto, vamos a eliminar, seleccionamos, observen, un modo de selección es por ventana, todo lo que está completamente adentro de la ventana se selecciona. Estaba solamente la caja. Observen nuevamente, queda afuera la curva. Pero si yo toco con un crossing y observen que es en línea de trazo, toco entidades, se seleccionan todas aquellas que toca la selección. Aunque sea que toque una pequeña parte, se selecciona. Entonces, veamos acá polilínea. Pico y dibujo. Botón derecho para salir del comando. Botón derecho, segmentos de línea. Pico. Botón derecho, salgo del comando. ¿Qué diferencia hay entre segmentos de línea, que es esto, y polilínea, que es esto? Segmento de línea, si yo selecciono uno de los segmentos, solamente se selecciona este segmento. Es decir, que son entidades independientes estos segmentos de línea. Si yo selecciono sobre una polilínea uno de sus segmentos, se seleccionan todos. Esta es una sola entidad. Si bien es una sola entidad, la puedo descomponer. Acá, nuevamente, ya tengo segmentos aislados. Y a la inversa, si estos son segmentos aislados, yo los puedo unir. Observen que ahora, si yo voy a propiedades, me va a decir curva abierta. Y si yo hago una polilínea, nuevamente, observen, es una polilínea, me dice curva abierta. Acá esta es curva abierta y esto es curva abierta también. La diferencia es que este es un solo segmento.
esto es una polilínea. Por supuesto, ya habíamos visto el modo de ver estructura alámbrica, que es esta. Acá, recuerden, es una caja. Si yo lo veo en modo sombreado, se van a pintar las caras. También puedo ver en modo renderizado, puedo configurar el modo renderizado mediante esta ventana, se llama visualización. Recuerden, ingresan por acá y van a visualización para activar. Pico acá y acá yo elijo el color de fondo, color sólido. Yo puedo cambiar otro color, por ejemplo, un color como este, y va cambiando. Entonces ustedes van a configurar su entorno de acuerdo a lo que ustedes, digamos, les resulte más apropiado para la vista, bueno, para el trabajo en general. Observen acá que los segmentos están de mayor espesor que lo que muestra, por ejemplo, el sombreado. Lo que pasa acá, en este caso, es que se configura el renderizado, y si voy a objetos, curvas, acá observen anchura de curvas. Yo puedo bajar, está en 5 y puedo bajar a 1. Y queda entonces el mismo valor que si fuese en sombreado. Acá en el modo sombreado, pico acá y voy a ver el modo sombreado, objetos, curvas, está en 1. También lo podría aumentar y observen cómo aumenta el espesor. Eso para determinadas situaciones conviene o no engrosar el espesor de los segmentos. Bien, lo que es importante también, además de crear segmentos, polilíneas, o en este caso un sólido como es una caja, también podemos crear puntos que pueden llegar a ayudarnos en el momento de generar alguna entidad. Observen que un punto es con el botón izquierdo, varios puntos con el botón derecho del mouse. Ahí piqué con el botón derecho y botón derecho para salir del comando. Con el botón derecho del mouse, observen, en perspectiva puedo lo que se llama orbitar. Orbitar es este comando. Pico con el botón izquierdo del mouse y selecciono orbitar. Si yo pico con el botón derecho, va a rotar la cámara. La cámara es desde donde estoy viendo. No hay que confundir la vista con la cámara. Bien. Veamos entonces, ya hemos visto puntos, hemos visto curvas, en este caso son segmentos rectos, y acá hemos visto curvas por puntos de control. También podemos abrir cascadas y hay otros tipos de curvas. Volvamos a modelar con curvas de puntos de control y observen que cuando yo voy trazando la curva, los puntos intermedios, menos el inicio y menos el final, coinciden. Cuando doy botón derecho para terminar, observen que se posiciona al inicio y al final. Pero si yo selecciono, quedan puntos por fuera de la curva. Ahora, si yo elijo interpolar puntos, botón izquierdo del mouse, observen la diferencia. Los puntos donde yo voy estableciendo pertenecen a la curva. Botón derecho. Y ahora, si yo selecciono, van a observar que aparecen los puntos de control. Puedo mostrar puntos de edición, que son los puntos por los cuales yo he trazado, salvo que aparecen algunos nuevos, que al momento de interpolar entre este y este, se crean nuevos puntos. Pero se han trasladado algunos puntos al momento de crear yo la curva esta. Vamos a picar entonces acá nuevamente para ver lo que acabamos de decir. Tengo un punto de inicio, otro punto y el punto final. Es decir, que estoy trabajando con 4 puntos. Cuando doy botón derecho y veo los puntos, quiero mostrar los puntos de control, aparecen más puntos, como decía, puntos intermedios, este y este. Yo había trazado 1, 2, 3 y 4 y aparecen estos puntos. Bien,
Yo puedo seleccionarlos, por supuesto, y trabajar con esos puntos, desplazarlo, acomodarlo. Bien, uno de los más usados en realidad es por puntos de control, por la suavidad con la cual se trazan. Y observen que cuando yo elijo, acá me aparece grado de la curva. Ya estoy trabajando con un determinado grado de la curva. Entonces yo puedo cambiar esos parámetros, trabajar con grado 2, botón derecho, y las curvas van a ser más pronunciadas. A medida que voy aumentando el grado, van a ser más suaves las curvas. Observen, si yo, por ejemplo, llevo al grado 1, ya van a ser segmentos rectos. Bien. Vamos a seleccionar todo y suprimir para eliminar. Hemos visto entonces creación de entidades, puntos, líneas. Vamos a ver polígonos también. Tenemos, el que más usamos es polígonos desde centro y radio. Acá elegimos la cantidad de lados, picamos el centro, observen, siempre es importante leer lo que nos está pidiendo Rhinoceros, y observen que está activado forzado a rejilla, por lo tanto está saltando de grilla en grilla. Observen cómo salta. Bien, entonces el centro del polígono, que es inscripto, es decir, que una circunferencia toca sus vértices. Bien, observen acá. Vamos a ir a superior y lo vamos a ver. Si botón derecho voy a pedir modo circunscripto, entonces ya la circunferencia va a tocar, observen, la tangente de los lados, que es distinto en este caso que hemos trazado. Vamos a trazar nuevamente circunscripto. Este es por los lados, botón derecho, inscripto es, observen, por el vértice. Punto medio, circunscripto, inscripto por los vértices. ¿Qué significa eso? Que si yo trazo un círculo y voy a poner, veamos, centro, este es inscripto, toca los vértices. Ahora, si yo voy a trazar desde el centro hasta la tangente o perpendicular, este es inscripto, circunferencia, queda inscripto dentro del polígono. Borro. Por supuesto hay distintos polígonos que se pueden crear, es cuestión de, como les decía, habilitar la ayuda y ver cómo se trabaja. Ahí está el ejemplo de cómo trazar, por ejemplo, una estrella. Por ejemplo, la cantidad de lados, si es vertical, alrededor de una curva, etc. Y observen, pico y acá regreso. Acá en realidad son 6 puntas a las que hace referencia, pero necesito 12 puntos. Vamos a ver ahora creación de sólidos. Voy a habilitar esto, voy a sacar la cascada creación de sólidos y, por supuesto, vamos a ir a perspectiva para ver mejor. Voy a eliminar esto, selecciono, suprimo. Bueno, tengo distintos modos de crear una caja. Acá tengo para crear un cilindro, es elemental eso. Centro, ahí observen, y el radio. Y el final del cilindro. Botón derecho, repito, base del cilindro, pide. Radio del cilindro, final del cilindro. Y por supuesto, siempre observen estos parámetros que podemos configurar al momento de crear cualquier entidad. Siempre hay que observar eso. Acá hay para esfera, que pide el centro de la esfera, el radio de la esfera. Por supuesto, acá si voy a frontal van a observar, voy a ver en modo sombreado, que la esfera se posiciona sobre el plano XY. En perspectiva, observen, está en el plano XY. Bien, la mitad hacia abajo y la mitad hacia arriba.
Y bueno, acá habría que seguir explorando, eso ya queda por cuenta de cada uno, con qué entidad 3D quiere trabajar. Esta también tubería es muy usada cuando uno trabaja, por ejemplo, con curvas. Observen que es grado 1 con la cual estoy trabajando. Si yo pico de vuelta y pongo grado 2, voy a trabajar la curva esta. Y a esta la voy a desplazar para diferenciarla. Y voy a trabajar con tubería. Por ejemplo, voy a seleccionar las dos y voy a picar sobre tubería. Y acá me dice radio del tubo. Yo quiero un radio de, por ejemplo, de punto 2, 20 centímetros. Doy Enter y voy a ver que se han generado las tuberías. Por supuesto, cuando uno selecciona, veamos, cuando uno selecciona tubería, voy a volver a crear una curva cualquiera. Seleccionamos tubería. Hay distintos modos de tapar. Este es modo plano. Si hace uno un zoom, es plano. Por ejemplo, puede ser redondo o ninguno. Si hago redondo, botón derecho. Y observen acá cómo termina. Este es redondo y aquel es plano. Bien. Son quizás los comandos más usados, sobre todo para definir una estructura. Observen acá, botón derecho sobre esto y habilita las 4 vistas, como cuando uno da inicio recién a rinoceros. Bien. Algo importante, voy a maximizar acá. Algo muy importante, cuando uno crea una entidad, por ejemplo un sólido, uno puede trabajar, a filtrar, puede detectar determinadas entidades. ¿Esto qué es? Si yo pico botón derecho sobre puntos, solamente voy a poder seleccionar puntos. Si yo quiero seleccionar esto, no me va a permitir. ¿Por qué? Porque esta es una polisuperficie, o sea, está conformada de varias superficies. Aún picando acá para seleccionar superficies, si yo quiero seleccionar, no voy a poder. Yo tengo que habilitar polisuperficies. Y ahora sí voy a poder seleccionar. A esto, si yo lo descompongo y pico sobre polisuperficie y quiero seleccionar, no me va a permitir. ¿Por qué? Porque ya está esto configurado como superficies independientes. Por ejemplo, veamos. Observen, si yo pico nuevamente el botón derecho acá, se van a habilitar todo y quiero sumar a este y ya tengo todo seleccionado. Bien. Y acá observen que está en modo subobjeto. También podría seleccionar en modo subobjeto, por ejemplo, botón derecho acá, curvas. Bien, selecciono bordes. Si yo presiono Alt y desplazo, observen que aparece un signo más al lado. Significa que estoy haciendo una copia. Suelto y se ha generado una copia de este elemento que está acá. Si yo pico sobre botón derecho superficie, puedo seleccionar superficies. Pero recuerden que si no estoy en modo subobjeto, esto ya ha sido explotado. Si yo ahora voy a unir, ahora esta es una polisuperficie, por eso no puedo seleccionar. Tengo que habilitar esto. Selecciono y si voy acá me va a decir que es una polisuperficie sólida cerrada. Bien, ahora si vuelvo al modo subobjeto y quiero, por ejemplo, botón derecho sobre superficie, puedo seleccionar superficies dentro del subobjeto polisuperficie. Puedo entrar dentro de los elementos que conforman a la polisuperficie. Si yo tomo puntos, tomo curva, puedo seleccionar puntos, porque está habilitado el modo subobjeto puntos. Puedo seleccionar superficie, porque está seleccionado el modo superficie dentro de subobjeto, o puedo seleccionar curvas. Bien. Si salgo del modo subobjeto, ya no voy a poder seleccionar ni curvas, ni puntos,
ni superficies. ¿Por qué? Porque estoy fuera del modo subobjeto. Acá, botón derecho, solamente seleccionaré esta polisuperficie, pero ya no podré seleccionar la curva. Bien, entonces ya supongo que se entiende cómo trabajar en modo subobjeto. Y siempre que uno trabaja en modo subobjeto, botón derecho sobre curva, por ejemplo, yo puedo seleccionar y picar acá, copia con el botón derecho del mouse, copiar objeto in situ, en el mismo lugar. Botón derecho y ya se copia. Entonces, ahora si yo deshabilito esto, ¿qué es lo que tengo cuando yo pico acá? Me va a presentar rinoceros que tengo una superficie y una polisuperficie. La superficie que yo acabo de copiar en modo subobjeto de esta misma polisuperficie, y tengo los dos, o si quiero no selecciono ninguno, selecciono polisuperficie o selecciono superficie. Entonces acá yo distingo entre polisuperficie y superficie que yo copié con el botón derecho sobre este, copiar in situ. Lo mismo si yo filtro, botón derecho curva, selecciono la curva, botón derecho, copiar objeto in situ, ya se ha copiado, cierro esto para seleccionar y observen que tengo por este lado la polisuperficie y si yo pico en el borde me va a presentar la curva o la polisuperficie o ninguno. Entonces si yo selecciono la curva la tengo acá. Otro comando muy usado es, observen que esta es una curva y acá me dice que es una curva abierta, puedo ver los detalles aparecen acá y me dice inicio y final y el grado es 1. Es una curva NURBS abierta. Cierro y a esta curva NURBS puedo venir acá, habilito curvas y puedo reconstruir una curva. ¿Qué significa reconstruir? Puedo asignarle distinta cantidad de puntos. Esto que está entre paréntesis es lo que hay actualmente, lo que tiene actualmente la curva. Son 2 puntos, inicio y final, y el grado es 1, por eso es una recta. Puedo llevarla a tener mayor cantidad de puntos, por ejemplo acá 4, observen 1, si yo hago zoom, 2, 3 y 4. El rojo no cuenta como punto. Y grado 2 significa que es una curva, pero cuando acepto, todavía sigue siendo una recta. Pero si yo selecciono, habilito los puntos de control de esto, observen ya están habilitados, y selecciono uno de ellos y elevo este punto, aparece la curva. Es decir, yo he reconstruido un segmento recto, como puede ser este, y observen que si yo, por ejemplo, voy a reconstruir esto, pero en vez de grado 2 voy a mantener grado 1, acepto y voy a mostrar los puntos de control. Voy a hacer lo mismo que hice acá, voy a desplazar este punto, observen que son segmentos rectos. Esta polilínea es de grado 1, esta polilínea o curva ya es de grado 2. Cuando es grado 2 o más son curvas, cuando es grado 1 son segmentos rectos. Lo mismo, voy a borrar esto, puedo hacer pero con la superficie. Si yo veo los detalles de esta superficie, me va a decir que tiene una malla de 4 vértices y un polígono. Si yo habilito los puntos de control de esto, bien, ahí están los 4 vértices. Pero yo también podría reconstruir, porque yo pico acá y me dice seleccione las curvas, extrusión o superficie a reconstruir. También puedo trabajar con superficie al trabajar con esto. Botón derecho. Y acá observen que me dice que en U, en el sentido de la U sería el equivalente a X y B el equivalente a Y. En U tiene 2 puntos, 1 y 2. Y en B también tenía 2 puntos, 1 y 2. Ahora me está queriendo llevar a 5 y 5. Y el grado es 1 y 1. Voy a cancelar y observen que si yo selecciono y elevo esto, los segmentos son rectos. Segmentos son rectos, aunque parezca que es una curva esto.
pero los segmentos acá, los bordes son rectos. Voy a hacer control Z y voy a reconstruir esto. Bien, y voy a reconstruir con, por ejemplo, voy a poner 3 y 3, o sea, 3 puntos y 3 puntos, y grado 2, en U y en B. Voy a aceptar, y ahora voy a habilitar los puntos de control de esta superficie, y yo ahora voy a elevar, ahí están los 3 puntos en X y los 3 puntos en Y. ¿Y cómo sé que es grado 2 o que es una superficie curva? Selecciono y observen que ya no es recto. Cuando yo elevo uno de los vértices, aparecen los bordes curvos. ¿Por qué? Porque es grado 2. Podría ser grado 3, 4, etc. También serían curvos los bordes. Cuando es grado 1, los bordes son rectos. Cerrar esto. Ya más o menos teniendo idea de las entidades y cómo trabajar con algunas entidades, yo voy a crear, por ejemplo, vamos a ir a frontal y voy a crear un polígono o voy a crear una polilínea. Y observen que está forzar rejilla activado. Yo puedo trabajar, observen que está la grilla esta es de 10 por 10 y esto es 1 metro por 1 metro cada uno de estos cuadraditos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en, recuerden, plantilla metros. Bien, entonces yo puedo generar este tipo de figura cualquiera. Puedo venir acá y cerrar esta polilínea. Bien, tengo entonces, voy a perspectiva y voy a hacer un zoom sobre la selección. Observen que ahí se hace el zoom sobre la selección. Es muy importante este comando porque por ahí uno no puede, se le escapa al rotar la vista, no puede enfocar el objeto. Entonces primero seleccionar, hacer zoom sobre la selección y luego va a rotar la vista con centro en el objeto seleccionado. Bien, yo por ejemplo podría hacer lo siguiente con esto. Vengo acá, habilito estas curvas y acá tengo por ejemplo desfasar curva. Eso va a ser una copia paralela y voy a habilitar el help para que vean. Pico y acá me está mostrando el help. Hago una copia paralela, es esto lo que vamos a hacer. Y me dice, seleccione la curva a desfasar, bien, y me está diciendo acá una distancia en metros, es decir, esto sería el equivalente a medio metro, 0.5 metros. Bien, acá yo puedo desfasar hacia afuera o hacia adentro. Y hay una serie de parámetros que siempre hay que tener en cuenta. Tapar ninguno. Bueno, generalmente dejamos los valores estos por defecto. Habría el que quiera investigar, por supuesto, cada comando, todas las variantes de parámetros con que cuenta cada uno de los comandos, lo puede hacer por su cuenta e investigar acá, en el help. Bien, acá yo voy a picar acá y ya más o menos tengo un perfil que podría ser, si voy a frontal, observen que esto más o menos acá tiene 2 metros hacia acá y 3 metros. Esto tiene 10, entonces desde acá hasta acá mide 15 metros. Cuando yo quiero medir, voy a habilitar, perdón, acá vamos a volver acá. Ahí. Y acá observen que hay un triangulito, significa que se abre una cascada de comandos. Tengo para medir, calcular la distancia desde este punto a, por ejemplo, hasta acá, va a salir 15 metros. Esto lo voy a bajar un poquito para que se vea mejor. Bien, 15 metros, la distancia. Acá me salen 15 metros. Recuerden que para hacer, por ejemplo, el stand, en el enunciado más o menos decía de 6 por 6, 6 de altura y 6 de ancho. Yo voy a seleccionar y yo podría decir, bueno, esto yo quiero que escalarlo. Voy a sacar esto. Escalar. ¿Me siguen escuchando? Sí, Ahora Sí. sí. sí, sí.
Sí, Bien, sí, sí se lo escucha. en una dimensión, es decir, en este sentido, 6. Desde, por ejemplo, desde este punto hasta acá, yo quiero poner 6. Pongo por teclado el 6, observen, acá en la línea de comando, doy Enter y ahora tengo 6 metros. Observen, cuentan, voy a hacer un zoom. Este es un cuadrado de 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5 y 6. Bien, repito el comando y ahora desde acá hasta acá, por ejemplo, en horizontal, yo también le voy a poner 6. Doy Enter y ahora voy a correr esto a un costado. Ahora esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, yo quizás puedo estirarlo esto un poco y observen que cuando yo selecciono esto, es muy importante, voy a ir a perspectiva, el Gumball. Recuerden, el Gumball es esto. Yo puedo deshabilitar el Gumball o mostrar el Gumball. Generalmente conviene tenerlo al Gumball habilitado. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, si yo pico acá, mover en Z, por ejemplo, 6 metros. LB 6 metros. Voy a hacer Control Z. Puedo rotar, pico acá, se pone en negro, observen, cuando yo selecciono esto, si se pone negro el eje Z, entonces pico sobre ese eje e ingreso el valor para el desplazamiento. Si se pone en negro la rotación alrededor del eje Z, observen el azul puedo poner 45, por ejemplo, va a girar 45 grados. Bien, voy a hacer Control Z. También, por ejemplo, puedo picar acá, observen que acá se pone negro, acá también se va a poner negro en Z, y no hay en Y. ¿Por qué? Porque no tiene espesor esto para escalar, pero tiene en X y en Z. Si yo pico acá, me va a pedir el escalado. Yo punto 5, si pongo punto 5, voy a escalar a la mitad. Entonces, si voy a frontal, esto va a medir 3 metros desde acá hasta acá. Veamos, voy a medir desde acá a perpendicular y acá me dice 3 metros porque he reducido un 50%. Antes medía 6, Control Z voy a hacer, medía 6 y yo lo reduje a la mitad, 0.5. Cuando yo hice el escalado acá, observen, puse 0.5, es decir, la mitad. Si yo selecciono esto, también se mantiene el 0.5. Yo podría escalarlo también a la mitad. Voy a frontal y ahora va a valer desde acá hasta acá también 3 metros, no 6 metros. Voy a hacer Control Z y recupero esto. Entonces, es importante el Gumball, su manejo. Bien, ahora tengo esto. Voy a cerrar un poco de todas estas cascadas. Tengo esto. Y voy a habilitar, por ejemplo, esto, sólidos. Voy a escapar acá porque por ahí con escape corto el comando. Y voy a usar esta, extruir curva plana cerrada. Entonces me dice, seleccionen las curvas a extruir. Yo voy a seleccionar esta con un crossing, observen, toco, botón derecho y me dice distancia de extrusión. Bien, yo voy a trabajar con 0.5 y lo que voy a obtener es un sólido desplazo y ya no están las curvas. Directamente cuando voy a hacer Control Z, si yo selecciono y hago esto, pico acá, me dice eliminar original, sí, se eliminan las curvas y 0.5 ingresé, botón derecho y se eliminaron las curvas. Yo puedo mantener las curvas si quiero, ¿no? Bien. Ahora voy a usar otro comando, por ejemplo, array o matriz lineal. Voy a seleccionar botón derecho y me dice la cantidad de elementos que yo quiero. Por ejemplo, para el stand yo tengo como máximo 20 metros. Bien, entonces voy a poner 21 elementos. Doy Enter y me dice primer punto de referencia. Bien, previsualizar, sí, para saber dónde está trazándose. Voy a picar acá y voy a forzar rejilla, saco, pero el modo ortogonal lo voy a mantener. Bien,
Y yo, más o menos, con la previsualización que me está mostrando, puedo ver que tendría que llegar hasta acá, como máximo, 20 metros. ¿Por qué? Porque son 10 hasta acá, 20 hasta acá. Entonces, yo acá voy a observar en este valor cuánto necesito, más o menos, ahí con un metro, pongo un metro, pongo el 1, doy enter, y estaría más o menos trabajando con 20 metros, 5. Si yo veo que es demasiado, por ejemplo, grueso este perfil, voy a hacer control Z. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a ver una vista más o menos por acá. Control mayúscula, control shift, voy a abrir una ventana y voy a seleccionar esto. Observen. Es otro modo de trabajar. En vez de filtrar, por ejemplo, yo hubiese podido elegir este botón derecho en modo subobjeto, seleccionar la superficie y venir acá, y en vez de tener 0.5, quiero que tenga 0.3. Entonces pico acá y voy a poner menos 0.2, o sea, en valor negativo a la coordenada Y. Entonces se va a retraer y voy a medir, voy a quitar esto y voy a medir acá cuánto tiene. Entonces, desde el punto final al punto final, ¿por qué? Porque está activo referencia a objeto y fin, capturo y me dice 0,30 metros. Bien, tenía 0,50, ahora retraje 20 centímetros y tiene 30 centímetros. Acá SmartTrack está funcionando. Muchas veces es conveniente deshabilitarlo cuando uno no quiere capturar puntos estratégicamente. Bien, ahora sí voy a volver con el comando matriz lineal. Voy a repetir 21. Observen que queda el último valor. Botón derecho, pico acá y ortogonal. Ahora voy a poner nuevamente 1. Doy Enter. Y cuando pongo el Enter, me está pidiendo, es hacia acá, es hacia allá el 1, es hacia este lado, o tengo que definir hacia dónde es. Está en ortogonal, por lo tanto, si yo libero, puede ser en cualquier dirección. Cuando yo pico sobre ortogonal, bueno, me va a definir hacia un lado, hacia el otro. Yo quiero en este sentido 1. Pico con el botón izquierdo y acepto entonces. Bien, entonces ya acá ya tenemos 20.30 centímetros. Antes era 20 metros, punto 5. Acá son 30 centímetros. Bien, entonces acá yo defino los perfiles de lo que podría ser lo que se pide en trabajo práctico número 1, definir los perfiles para un stand. Entonces ya acá voy a cerrar, voy a hacer un zoom sobre la selección. Tengo entonces ya definido esto. Y siguiendo con el modo, por ejemplo, filtrar, y me vengo al modo subobjeto, botón derecho, curvas, puedo seleccionar curvas acá, con Shift voy incrementando la selección, picando con el mouse, botón izquierdo al mouse, y seleccionar esto, por ejemplo. Y vengo hasta este valor. Bien, y acá vuelvo, por ejemplo, a trabajar con extruir curva plana cerrada. Puedo trabajar también en este caso, con abierta. Entonces acá, observen, ya me está previsualizando hacia dónde se va la superficie que yo quiero generar. Y yo voy a picar acá en punto final. Y lo que hice acá es cerrar. Y observen que yo selecciono esto. No puedo seleccionar en realidad porque estoy en modo subobjeto, curva. Saco esto. O lo que puedo hacer también es filtrar, salir del modo subobjeto, botón derecho, superficie, y voy a seleccionar superficies. No puedo seleccionar polisuperficies, solamente superficies. Es un modo, digamos, de controlar la selección. Yo ahora a esta superficie, a esta y a esta, las voy a unir. Bien, y voy a dejar como superficies aisladas a esta y a esta. Entonces ahora voy a hacer un desfase de superficie, es decir, una superficie paralela. Voy a hacer una copia en paralelo. Voy a desfasar esta, botón derecho, y me da estos parámetros. Ambos lados, no.
invertir los vectores. Yo quiero desfasar hacia arriba. Si yo hago invertir, se va a desfasar hacia abajo. Yo quiero hacia arriba. Y quiero que lo que genere sea un sólido. Bien, botón derecho y me genera un sólido. Es este. Vengo acá y es una polisuperficie sólida cerrada. También puedo seleccionar esto, repetir el comando y dar Enter. Me va a repetir los mismos valores de la última sesión. Y a esto también lo voy a seleccionar, botón derecho, y observen hacia dónde estoy haciendo el desfase. Y me genera entonces, voy a seleccionar todo esto, voy a hacer el zoom de la selección y me está generando este tipo de resultado. Entonces voy creando lo que sería o lo que podría ser un stand. Yo acá podría ir diseñando, eliminando uno de estos, y sacando 3, acá el del medio y 2 y 1 de cada lado, y generar accesos, jerarquizado en este por ser mayor, y estos, y por los extremos. Y acá voy a contar con exposición, este es un piso, y tengo lo que sería el techo o cielo raso. A esto lo puedo, por ejemplo, agrupar, y puedo hacer además lo que se llama deformación, operaciones de deformación con este objeto. Voy a forzar a rejilla, Alt y copio, que vaya grilla en grilla. Y entonces voy a hacer por un lado una deformación, voy a usar edición de jaula primero, voy a seleccionar y voy a seleccionar con el botón izquierdo, edición de jaula. Botón izquierdo, elijo caja delimitadora, que consiste en un prisma que lo contiene exactamente a este objeto. Caja delimitadora, voy a del sistema de coordenadas del universal, que es este en el que estamos, botón derecho, y acá me va a pedir números de control en el sentido X, número de control o puntos de control en el sentido Y puntos de control distribuidos en esa caja en el sentido Z. Por ejemplo, yo en el sentido Y quiero un número impar para poder deformarlo justo en el medio. Entonces yo voy a elegir 5, por ejemplo. Botón derecho, y el grado. Puedo cambiar el grado. Recuerden que cuanto mayor es el grado, más débil va a ser la deformación. Por lo tanto, yo quiero bajar, poner 2 para que sea mayor la deformación en los 3, en X, Y y Z. Entonces tengo ya el grado y doy Enter, botón derecho, y aparece esto. Acá aparece justamente la caja esa que rodea a todo el objeto. Observen que toma el máximo en este sentido y el máximo en este sentido y el máximo valor en este sentido. Botón derecho y acá están justamente los puntos esos. Recuerden, yo había elegido 4 en X, 4 en Z y 5 en Y. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, venir acá, posicionarme estratégicamente y, por ejemplo, seleccionar todos estos puntos de control. Y yo voy a traer hacia adelante. Y observen cómo se deforma. Voy a quitar el modo ortogonal y forzar rejilla para que sean más suaves los desplazamientos, más suaves. Bien, y ahora yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, seleccionar acá arriba estos puntos y trasladarlo hacia arriba. Entonces voy deformando y suavizando el objeto que yo estoy modelando. Yo, por ejemplo, acá también podría seleccionar todos los puntos de control de este borde. Con Shift aumento la selección. Y puedo acá en este caso escalar. Escalando en este sentido, en X, un poco. Y tengo entonces ya esto un poco más angosto, o puedo escalar en otro sentido, ensanchando. Bien. Pero ensancho solamente el borde. Observen que va disminuyendo porque yo ensanché en este sentido. Puedo, si voy a enangostar un poco,
Esto se va ensanchando al revés. Acá se comprimió y acá sigue igual. Entonces yo puedo elegir ensanchar los bordes y mantener lo mismo hacia adentro. Puedo diseñar estirando esta jaula con la cual yo he cubierto a mi objeto. Bien. Si yo quiero, por ejemplo, hacer alguna modificación sobre esto, por ejemplo, quiero desplazarlo a este objeto, voy a seleccionar el objeto y yo quiero desplazarlo, por ejemplo, me va a aparecer esto, este mensaje, este aviso de edición de jaula, que me dice que el arrastre liberó 19 objetos de su jaula. Es decir, que ya no voy a poder usar la jaula para seguir deformando. Entonces voy a cancelar. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá entonces? Si quiero usar este objeto, selecciono el objeto, presiono Alt y desplazo para copiar. Observen, aparece el signo más al lado del cursor. Entonces estoy haciendo una copia del objeto. Y ahora sí, yo puedo trabajar sobre este objeto. Bien. Otra deformación que puedo hacer es fluir por curva. Para eso yo voy a necesitar dibujar, por ejemplo, una curva y está referencia a objeto desde el punto final este hasta el punto final este, botón derecho, y a esa curva la voy a traer y la voy a copiar, voy a seleccionar forzar rejilla, la voy a traer hacia acá y la voy a reconstruir a esa curva. Vengo acá y voy a reconstruir la curva. Y la voy a llevar, por ejemplo, que tenga 3 puntos, pero grado 2, es decir, una curva. Habilito los puntos de control y me va a aparecer los 3 puntos y esta es una curva. La deformo y ahora voy a usar la deformación que yo quería usar, que es fluir por curva. Si yo pico, me dice seleccione los objetos a fluir. Bien, yo quiero fluir todo esto. Botón derecho, copiar sí, rígido no, y esto es importante, estirar sí. Si yo utilizo estirar no, puede ser que este objeto se acomode a esta curva y no llegue hasta el final. Si yo pongo estirar sí, va a ir desde el punto este hasta el punto este. Veamos primero estirar no. Y me pide una curva base. Yo voy a trabajar con una línea, la curva base, que va a ir desde este final hasta este final. Y ahora me pide la curva objetivo. Es esta la curva objetivo. Y recuerden que es estirar no. Pico acá. Y en este caso, observen que no llega hasta el final. Pero se ha curvado esto. Yo voy a separar esto. Y voy a repetir el comando con al fluir por curva este objeto. Botón derecho. Voy a poner estirar sí. Y voy a poner línea. Voy a capturar, por ejemplo, desde este punto nuevamente hasta este punto por línea. Y la curva objetivo es esta. Y ahora yo voy a observar que va desde este punto y termina en este punto. Entonces yo pude generar este objeto que es parecido a este, pero este tiene mayor longitud porque llegó al extremo y este no. Bien, entonces hasta ahora hemos visto entonces cómo podemos trabajar con la ayuda de Rhinoceros, creación de entidades, puntos, líneas, polígonos, superficies. En el caso de superficies, yo puedo trabajar con este tipo, creación de superficies. Quizás la más usada sea esta y también superficie a partir de 2, 3 o 4 aristas y también pueden ser estas dos. Bien. Además de las otras habría que investigar, siempre usando el help, la ayuda. Yo puedo tener, por ejemplo, esta curva, escape para deshabilitar los puntos de control. Con Alt voy a desplazar hacia arriba. Voy a habilitar los puntos de control de esta y la voy a cambiar.
voy a hacer que sea al revés. Observen que esta tiene un sentido y esta de arriba tiene otro. Bien, voy a hacer un zoom sobre la selección y voy a usar este comando, transición. Y me dice, seleccione las curvas de transición. Yo voy a picar sobre este punto y del mismo lado de la mitad hacia este lado de la mitad voy a picar hasta acá, botón derecho, y acá me va a generar una superficie y observen la superficie que me está generando. Yo puedo, por ejemplo, tener suelta, distintos tipos o secciones rectas. En este caso no se va a notar mucho, en nuestros casos sí. Generalmente trabajamos con normal, acepto y tengo como resultado esta superficie. Es decir, que a través de curvas puedo obtener superficies. Voy a repetir el comando y voy a picar ahora, no siempre hacia el mismo lado, sino voy a cruzar. De la mitad para allá no voy a elegir, sino para este lado. Doy Enter y observen que aparece cruzada. Para estos casos yo debería alinear la curva y picar, por ejemplo, sobre este lado y resuelvo el problema. Si resulta para mí un problema, quizás mi intención sea esa, pero en este caso no. Entonces, con este comando, transición, es importante donde uno selecciona la curva. Siempre de la mitad hacia el mismo lado, va a generar este tipo de curvas. Bien, ahora veamos esto. Voy a borrar o voy a ocultar mejor esto. Observen que he seleccionado y pico acá ocultar. Para mostrar de vuelta, botón derecho y muestro los objetos. Control Z, vuelvo al estado anterior que es ocultado. A esto lo voy a copiar o lo voy a hacer, por ejemplo, veamos. Acá voy a habilitar transformar y voy a hacer una copia espejo, es decir, voy a reflejar y me dice inicie un plano de simetría. Bueno, yo en realidad voy a hacer desde acá hasta acá. Bien, tengo esto y yo ahora lo que voy a hacer es voy a crear un segmento desde acá hasta acá y a esto yo lo voy a reconstruir. Y voy a usar, por ejemplo, 4 puntos. Acepto. Voy a mostrar los puntos de control y ahora a esto yo lo voy a elevar y a este lo voy a bajar un poco. Bien. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esto. Voy a copiar desde este punto a este punto. Botón derecho. Y ahora a esto yo lo voy a llevar a este punto y lo voy a trasladar hasta el final este. Bien, entonces observen que tengo esto. Y ahora a esto lo voy a modificar, a la curva esta, la voy a trasladar y la voy a invertir, la curvatura. Aquella está al revés que esta se eleva y aquella baja. Bien, y ahora voy a usar el comando barrido por 2 carriles. Entonces me pide el primer carril. El carril es por donde va a transcurrir ambas curvas. Este es el primer carril. Me pide el segundo carril e inmediatamente me pide la forma del barrido. Esta es una y va a terminar acá. Ya terminé, botón derecho y acá puedo reconstruir, etc. Voy a aceptar. Botón derecho y me generó esta superficie. Bien, si yo no tuviese, por ejemplo, estas dos, la voy a ocultar, yo podría usar esta, barrido por un carril. Entonces me pide el carril, bueno, puedo usar cualquiera de las dos como carril, a esta como carril, y me pide la forma del barrido, a esta. Puedo seguir teniendo, por supuesto, algunas, además de esta, como barrido, forma de barrido, botón derecho, y he obtenido este resultado. Bien, supongamos que yo ahora esto la voy a copiar desde este punto a este punto, botón derecho, y a esta la voy a seleccionar
y voy a escalarlo en este sentido y voy a desplazar nuevamente desde este punto a este punto y voy a usar de vuelta barrido por un carril. El mismo carril, pero ahora tengo esta forma y esta forma. Botón derecho y botón derecho. Y observen que obtuve este resultado. Esto lo voy a correr a un costado y a esto lo voy a traer para acá. Bien. Entonces estoy trabajando por un lado con esta y luego con estas dos. Prueben de trabajar y observen en el help que es, por ejemplo, esta. Acá tengo 4. Puedo trabajar con, observen, con 2 curvas o aristas, 3 curvas o 4 curvas, que tienen que ser abiertas, no tienen que ser cerradas. Eso es importante. Si yo tengo, por ejemplo, esto, no voy a poder trabajar con ese tipo de generación. Esta. Selecciono y me dice, ve, 2, 3, 4 curvas abiertas, pero esto no me puede seleccionar. Pero si esta, por ejemplo, si yo selecciono esta, ¿por qué? Porque son abiertas. Botón derecho y me va a generar este resultado. Lo que pasa que la cuarta curva, esto ha sido en el punto medio entre esta distancia y me ha tomado acá. O sea que hay que estudiar esto, qué es lo que genera al usar este comando. Yo voy a desplazar para acá y lo voy a desplazar, veamos, en el sentido Y. Y supongamos que voy a unir el punto final y el punto final. Bien. Y voy a repetir el comando nuevamente y voy a elegir 1, 2, 3 y 4 curvas. Me genera automáticamente este resultado. ¿Por qué? Porque tiene esta curva que me va a permitir generar la superficie llegando al borde este. Acá este punto ha sido promediado en esta distancia. Entonces más o menos es el punto medio. Bien, veamos. Si yo traslado, voy a mover desde el punto final hasta este punto final, yo puedo medir la distancia, veamos, que hay desde el punto final este hasta acá, me dice 10,92 y voy a medir desde acá hasta acá, es 10,92, es decir, el punto medio. Bien, hasta acá sería el tema de cómo operar. Por supuesto, quedan muchas cosas más por ver. A medida que vayan viendo los videos de los trabajos prácticos, los ejemplos que yo voy mostrando, van a ir observando cómo trabajar. Una vez que ya hemos conocido el entorno de rinoceros, vamos a Ya no se ve el video. Va el Rino. Al escritorio. Profe, Luis. Bueno, hemos perdido contacto con Sí. nuestro docente. Bueno, pero Lo llegó damos al por final caído en de... acción. Estoy. No, Ah, bueno, pero si estaba estábamos en preocupados por computador. vos, Luis. Sí, no, bueno, acá terminamos con esto. Menos mal. Quedó grabado por lo menos. Hasta mi ausencia quedó grabada. No. Bueno, Perfecto. espero que haya, digamos, evacuado algunas dudas que todavía tengan sobre el tema Rhino. Por supuesto, como decía ahí al final, hay mucho todavía, pero
me conformo con que vayamos avanzando poco a poco, ¿eh? Haciendo lo que vamos pidiendo los trabajos prácticos. Son 2 trabajos prácticos de Rhino, el de Stan y el de Torre. ¿Ah? Y vamos a abarcar los comandos que podamos dentro de lo posible con ambos temas. Cualquier cosa, bueno, consultas, tanto cuando sean los días miércoles a la tarde, las consultas, o en la facultad, ¿eh? Cuando vayamos a la mañana, nos vemos ahí, los que necesiten alguna consulta, ya sea de instalación, de Rhino, cuando venga Archicad, estamos ahí, en el 4º piso. Lo que habría que aclarar es que tienen que tratar de hacer un diseño propio, ¿no? No, eso No está en el emulen, enunciado, está. sí, porque siempre la tendencia es a repetir lo que el docente explica y en realidad tienen que ver un poco también la teoría y tratar de incorporar elementos propios, lo que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, recién preguntaban si la escala o el motivo del stand o del pabellón lo ponían ustedes o nosotros les asignábamos. Y no, ustedes pueden decir, el stand es para exponer y vender libros o es para automóviles, entonces cambia totalmente la escala. Lo que nos interesa es que apliquen bien la técnica de cómo se procede con el armado del modelo, ¿sí? Entonces la escala es una cuestión que depende de ustedes. Ustedes propongan y diseñen en función de lo que están proponiendo. Si quieren incorporar un cartel, letras, lo que fuese, también está dentro de lo que se espera. Mientras más pongan, más vamos a valorar el trabajo que hayan hecho de diseño. Perfecto. Para el alumno que decía que estaba caído uno de los enlaces donde cómo obtener entidades a partir de otras, bueno, con la clase de hoy está más que, digamos, sobra, de cómo trabajar en modo subobjeto con los filtros, así que ya está cubierto ese tema. Y ya voy a ver qué pasó con ese video que, no sé, desapareció. Ya voy a ver en YouTube qué pasa. Bueno. Entonces, hasta el domingo, bueno, en el caso de Andrés ya terminó el trabajo práctico número 1. El avance era hacer la etapa esa, como dice ahí en la clase que di recién, hasta el momento en que se agrupan los elementos, las costillas esas, ¿no es cierto? Y se hacen el piso, el lugar de muestra y el cielo raso. Eso es lo que hay que hacer hasta el avance el domingo este. Y el otro domingo terminan con fluir por curva y edición de jaula. Y por supuesto, si pueden asignarle materiales, mejor, porque también está explicado algo de eso. Y generar las imágenes, ¿no? Las imágenes. Y tanto el archivo de Rhino como las imágenes tienen que respetar el formato TP1 A, nombre, apellido, apellido y nombre, no me acuerdo cómo era. Apellido y nombre creo que era. Tanto en las imágenes JPG o PNG, como en el archivo de Rhino, .3dm. En todos los archivos que ustedes envíen, el mismo formato. Será imagen 1, imagen 2, pero el nombre y apellido. Conviene que el nombre del archivo comience con el apellido para que se ordene alfabéticamente. Perfecto. Ya, ahí hemos complicado todo. No, no hemos complicado, hemos simplificado. Para nosotros los docentes es importantísimo tener un orden en la lista. Sí, lo que pasa, Roberto, es que en el aula dice que se llama, por ejemplo, TP1 guión apellido nombre, TP2 guión apellido nombre. Perfecto, en la medida que pongamos TP1 todos de la misma manera, con el apellido se va a ordenar lo mismo alfabéticamente. Claro, que pongan mayúscula TP1, el guión, para que coincida, digamos, al momento de nosotros. Está bien lo que dice, seguro, siempre hemos hecho eso. Poner apellido primero para que sea más fácil nosotros organizarlo, pero ya está ahí en el aula
Está en el aula como, está el código en el aula, considerando Sí, eso. siempre y que los respeten diferentes eso, trabajos no hay prácticos. problema. Bueno, Listo por hoy. ¿Nada más? Bueno, nos vemos. Chao, chicos. Sí, será hasta el miércoles que viene a la mañana en la facultad, aquí lo que quieran.